Buenas tardes, Puzolaners, ¿cómo estáis? Espero que disfrutarais mucho de la carrera de ayer que transmitimos Alberto y yo en Hasta la Pista, el Gran Premio de Imola, que la verdad que, bueno, para mí fue de las mejores carreras que hemos visto. Llevamos solo 4 rondas, pero bueno, las condiciones meteorológicas, el circuito, también una serie de cosas que más adelante explicaré, favorecieron a ver una carrera con muchos incidentes y intercambios de posiciones que, bueno, fueron sorprendentes y al final nos dieron un resultado de carrera pues inesperado. Tenía pensado un poco hacer este vídeo, es el primero que hago desde que empezamos con Hasta la Pista, un poco porque hay mucha información que perdemos cuando retransmitimos. Intentamos estar a todo, Alberto y yo, miramos información mientras estamos retransmitiendo, pero al final, pues la realización, los vídeos que disponemos dan la información que hay y bueno, de tanto en tanto tenemos que imaginarnos quién será el primero, quién será el quinto en ese momento y estar muy atentos a la pantalla para ver los cambios de posiciones. Entonces, normalmente siempre después de los gran premios intento ver información, algún artículo, un resumen de cómo fue la carrera, para darme cuenta de aquello que se nos escapó, ¿no? Detalles que pasaron en la misma carrera y detalles que pasaron en la clasificación e incluso antes de la clasificación, en los libres, ¿no? de los viernes. Y la idea es precisamente eso, compartir con vosotros que seguisteis el vídeo, bueno, la retransmisión, pues con esos detalles para que estéis un poquito más al día. Entonces, bueno, lo dicho, la carrera fue muy buena, fue muy entretenida. Estábamos pendientes de todo, pendientes de la remontada, Villeneuve, que aunque salía de primera posición, pues al final tuvo desaciertos con la parada. Pero vamos a empezar un poco antes de la carrera, ¿no? Vamos a empezar con el fin de semana del Gran Premio de Imola. De hecho, voy a remontarme un poco al Gran Premio de Argentina, donde vimos, y de ahí es donde viene todos los cambios que hubo en Imola y esas diferencias que vimos en la parrilla. De hecho, vimos la primera vez que teníamos un Ferrari en De Pollman y veíamos a unos Brabham que, aunque habían sido muy dominantes en Argentina, pues ya no estaban tan arriba. Quizás Williams sí que mantenía más o menos ese top 5 y con Reutemann saliendo desde la tercera, no, desde la segunda posición. Y, y bueno, sí que es cierto que vimos ahí pues unas diferencias en la clasificación que ya salían de Williams y de Brabham. ¿Qué ocurrió? Bueno, en Argentina vimos un ritmo demoledor de Nelson Piquet. Quitando las primeras vueltas que no salió muy bien, realmente después fue apabullante. Dobló muy rápido y luego el ritmo le sacó muchísimo tiempo al segundo. Yo diría que, no llegó, lógicamente no llegó a doblarle, pero si hablaríamos de a lo mejor 40 segundos, 30 segundos, una barbaridad. El caso es que después de Argentina, en Imola, un poco los comisarios decidieron hacer unas inspecciones técnicas a todas las escuderías para ver qué artilugios o si estaban dentro de los requerimientos o de las legalidades pues que en ese momento había, o que todos estuviesen más o menos a un mismo nivel. Y aquí es donde llegó un poco pues toda la revolución. Se dieron cuenta que bueno, había un componente que de hecho lo tenía montado Brabham y también lo tiene montado Arrows, que son la suspensión hidroneumática. No puedo decir exactamente de qué va la suspensión hidroneumática, porque no soy muy especialista en mecánica, pero sí que les da una ventaja muy competitiva a nivel de carrera. Sí que favorece esa suspensión a que cuando el coche está en movimiento y está en paso por curva, pues favorece mucho al efecto suelo. El coche es capaz de bajar esa altura y el paso por curva pues aumenta. Esto estaba añadido, además estaba sumado
con que algunos de estas escuderías, entre ellas Brabham, utilizaban no solo esa suspensión hidroneumática, sino también unos accesorios deformables que favorecían todavía más a ese efecto suelo y a ese paso por curva. Y después de esa revisión que los comisarios italianos dijeron, oye, aquí no vamos a correr hasta que todo el mundo nos diga cómo tienen sus coches y se regule todas esas innovaciones técnicas, no vamos a correr, no vamos a realizar la carrera. Lo que al final los equipos pues pasaron lógicamente por el aro, porque si no había carrera pues no había espectáculo, y si no hay espectáculo ellos tampoco venden sus propias firmas, ¿no? Y ese fue un punto de inflexión muy, muy, muy importante, y un poco lo que ha cambiado todo este panorama o ese rendimiento tan abrumador de Brabham, que luego más tarde veríamos que ganaría la carrera, pero quizás de una manera mucho más merecida y más por las manos de Nelson Piquet que por la superioridad del coche. Entonces, lo que se acordó es eliminar esos accesorios. Lo que se consideró ilegal era montar esos accesorios deformables que acompañaban a la suspensión hidroneumática, y con eso se bajó bastante el rendimiento de Brabham. Arrows creo que también tenía algo montado, pero no lo tenía tan refinado como lo tenía Brabham. Y también se consideró, había algunas escuderías que no veían bien lo del tema de la suspensión hidroneumática. Pero eso no se consideró ilegal. De hecho, muchos de los equipos no lo tenían montado, empezaron a invertir dinero y tiempo en testarlo en sus coches, y algunos sí que lo tenían preparados para montar en Imola, como el caso de Arrows, que lo montó, aunque con no tanta seguridad o no con tanta fiabilidad como lo tenía Brabham. Y de hecho Williams sí que empezó a testear o a jugar con este tipo de suspensión, pero sin la seguridad de decir, oye, vamos a montarlo en el coche, que seguro que en Imola podemos sacar partido. Con esto, ¿qué pasó? Pues se quitó mucha ventaja a los Brabham, que eran los principales inalcanzables. Vimos también como resultado, y eso también justifica un poco el rendimiento del resto de escuderías, como los Arrows, en este caso de Riccardo Patrese, pues nada tiene que ver con que el coche sea mejor ligeramente superior al resto. Riccardo Patrese está llevando un ritmo muy, muy, muy demoledor, y bueno, cuando tiene la oportunidad y no tiene un fallo mecánico, sí que es capaz de rascar puntos. Y bueno, seguimos un poco con el fin de semana. Después de esa revisión técnica, vino la clasificación, estuvo mucho más igualada, fue una clasificación en seco, y más tarde comenzó ya la carrera. Como vimos ahí, ya los coches mucho más nivelados. Vimos una parrilla, como comenté antes, con Gilles Villeneuve en pole position. Su compañero Didier Pironi estaba en sexta posición. Y bueno, estaba seguido de Reutemann. Los Renault estaban también muy, muy arriba. Y en fin, unas 10 primeras posiciones muy variopintas. Alan Jones sigue un poco difuminado, salía en octava posición. Y bueno, se presentaba una carrera en mojado, una salida en mojado ya había caído lluvia, estaba lloviendo en ese momento. Y bueno, fue una primera salida muy, muy emocionante. Villeneuve no salió especialmente bien. El Williams de Reutemann sí que pudo ponerse en paralelo. Y el que hizo un salidón fue el Didier Pironi, que también adelantó, de la sexta posición se quedó como cuarto, y después de Tamburello en Tosa llegaron los dos Ferraris encabezados, y justo detrás estaban precisamente Reutemann y Alan Jones. Alan Jones, que hizo un salidón también, salía desde octava posición y consiguió ponerse cuarto. Los Renault muy mal, los Renault se quedaron detrás. Y aquí viene la segunda parte que tampoco vimos. Vimos un poco cuáles las consecuencias, y vimos que Reutemann de repente tenía el alerón caído, y resulta que esto ocurrió llegando a Acqua Minerale. Se emparejaron en Piratelli. Llegaron después de Tosa muy juntos, Reutemann
estaba Reutemann a la derecha y Alan Jones a la izquierda. Los dos subieron y al girar a la izquierda en Piratelli, pues iban muy en paralelo. Alan Jones no cedió demasiado, no estaba ganando la posición directamente, y al girar Reutemann pues tocó el alerón de Alan Jones. Alan Jones, que en ese momento, bueno, posteriormente reconoció que había sido error suyo, había aguantado creyendo que tenía más velocidad que su compañero de equipo, y acabó dañando su alerón y afortunadamente pues no pudo, o sea, no pinchó el neumático trasero izquierdo de Reutemann. Después de eso, Reutemann ya estaba en tercera posición, llegando ahí a Aqua Minerale, y Reutemann y Alan Jones estaba siguiéndole con el alerón torcido, que más tarde, en 2 vueltas más adelante, acabaría cambiando. Y aquí viene pues un poco más el segundo periodo, no el segundo periodo, pero la segunda parte de ese pique o esa guerra interna que hay en Williams. Ya lo vimos en el Gran Premio de Brasil, Gran Premio que ganó el argentino, donde, seguido de Alan Jones, donde dentro del equipo pues le dieron la orden a Reutemann de dejar pasar a su compañero, y el argentino desobedeció. A partir de ese momento, en el equipo Williams se ha creado una brecha completa entre los dos pilotos. Y bueno, leyendo incluso cosas así curiosas, ¿no? Como por ejemplo, que incluso se pelean en cuánto tiempo está el fisio, si está más tiempo el fisio con uno o el fisio con otro. En fin, ahora mismo es un equipo que está dividido, y que sin duda esa división y esa pelea por ver quién es el gallo más grande, pues está haciendo que el resto de equipos, y en este caso el principal rival de Williams, que es Nelson Piquet o los Brabham, pues esté sacando partido de ello. Entonces vimos un lance de carrera más entre Williams, entre los dos compañeros de equipo de equipo de Williams, y eso ya condicionó el resto de carrera. Reutemann ya no tenía el coche del principio después del toque, y Alan Jones se relegó a las últimas posiciones sin ningún tipo de opción ya a puntuar. Pudo salvar los muebles Williams con Reutemann remontando hasta la tercera posición gracias al desfallecimiento de los neumáticos de Pironi, y Nelson Piquet pues se hizo con la victoria. Si seguimos un poco con el resto de la carrera, Gilles Villeneuve llevaba un ritmo apabullante, muy, muy, muy rápido. Le veíamos deslizar, saliendo de Rivazza 2, y Pironi también muy, muy buen ritmo. Al final también teníamos mucha expectativa de ver qué iba a pasar con los dos Ferraris, si iba a haber órdenes de equipo, si iban a mantener esas primera y segunda posición, sabiendo que jugaban en casa y que podían pues brindar una muy buena victoria a sus aficionados, más sabiendo que la fábrica de Ferrari en Maranello está bien cerquita. Y desafortunadamente no fue así. Los cambios de meteorología pues le hicieron un poco el lío a Gilles Villeneuve. Se secó un poco la pista, indicaba que podía ser momento de slicks. Villeneuve entró para meter slicks y después comenzó a llover. Eso ya hizo que Gilles Villeneuve pues tuviese que volver a parar, una segunda parada, montar otra vez neumáticos de lluvia, y Pironi pues se mantuvo en la primera posición. Muy buena carrera de Pironi, aguantó durante muchísimo tiempo. Al principio pues estuvo muy muy molestado por el March Ford de Patrick Tambay, un doblado que es algo que tendremos que ir viendo a lo largo de la temporada, pero que no entendimos muy bien por qué son tan peleones. Era un doblado que estaba a la cola de Pironi y que intentaba adelantarle. Entonces veíamos a Pironi sufrir, aguantar su posición, cubrir el interior, y eso lógicamente hizo que primero perdiese tiempo y segundo que le diese mucha caña a los neumáticos de su Ferrari, que más tarde comprometerían su posición final. A todo esto Nelson Piquet iba llegando. Nelson Piquet se encontró con el doblado, tampoco se lo puso fácil Tambay, hasta que Nelson Piquet pues lo pudo adelantar, se puso detrás de Pironi y estuvieron muchas vueltas. Yo diría que sobre 15 vueltas, Nelson Piquet intentando adelantar a Pironi defendiéndose muy bien, hasta que llegaron a la variante alta, y con una muy buena tracción del Brabham sobre el Ferrari,
le hizo un amago para el interior y, bueno, sorprendentemente Pironi se abrió a la subida de la variante alta y le dejó todo el interior a Nelson Piquet, que no desaprovechó la oportunidad y se tiró como a degüello. Y bueno, a partir de ese momento, pues ya Nelson Piquet siguió tirando. Didier Pironi empezó a pelearse con Ricardo Patrese, que llegaba por detrás. Acabó perdiendo la posición con Patrese también. Más tarde llegó Reutemann también le adelantó. Y finalmente, que esto fue algo que no pudimos ver y fue una pena porque realmente cuando lo vimos en los puntos, pues dijimos, madre mía, qué remontada ha tenido que ser esto. Gilles Villeneuve venía por detrás y venía muy muy rápido. De hecho, se llevó la vuelta rápida de la carrera con un 1.48. Y bueno, le llegamos a ver a puntos, le llegamos a ver en sexta posición. Sexta posición adelantando al McLaren de Andrea de Cesaris. Y finalmente su coche desfalleció y bueno, perdió esos puntos, acabó séptimo y le dio de nuevo la posición a McLaren. Y bueno, al final pero fue sin duda un pilotaje espléndido y una recuperación espléndida. O sea, no podemos imaginarnos qué hubiera pasado si realmente le hubiera ido bien, no hubiera tomado esa decisión de parar antes, ¿no? Pero bueno, sin duda un buen resultado para Ferrari, a pesar de que no era todo lo que se esperaba, o no todo lo bien que pintaba al inicio de la carrera. Y bueno, finalmente pues se llevaron algunos puntos con la quinta posición de Pironi. También una buena tajada de los Brabham, que acabaron pues primero con Nelson Piquet y con Héctor Rebach en cuarta posición. Y bueno, un podio pues curioso también de Piquet, Patrese y Reutemann. Así que, bueno, esas fueron las cosas que no se vieron. Lo que ocurrió por detrás, ese toque entre Reutemann y Alan Jones, que pone todavía mucho más, tenemos que tener mucho más el punto de mira en ellos y en esas diferencias dentro de Williams. Y esas regulaciones técnicas que tampoco vimos que fueron muy importantes, por cierto. Una curiosidad que también estuve leyendo. Resulta que vimos ayer, nos fijamos en un coche amarillo, se llamaba el Team ATS, me parece, y lo conducía un sueco que se llama, creo que Slim Forgroup, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuál era el nombre, pero que curiosamente estuve leyendo y resulta que resultó ser el ex batería del grupo de música de ABBA, que bueno, decidió dejar la música y meterse en las carreras, y yo la verdad es que no sabía nada de esto. En fin, cositas así. Espero que no se os haya hecho muy largo, quizás ser el primero no he sintetizado demasiado, pero bueno, intentaremos traeros estas novedades, o bien lo haré yo, o bien lo hará Alberto, ya veremos un poco en función de si es necesario o no, dependiendo de la carrera. También un poco dar mi opinión y mi valoración un poco más extensa de cómo fue para mí el Gran Premio de Imola. Y bueno, espero que disfrutaréis de la carrera como nosotros, y el próximo jueves pues seguimos con el Gran Premio de Bélgica. Así que nada, puzolanes, a cuidarse y estamos en contacto. Chao, chao.